Continuamos con el proceso de compilación y una vez generado el fichero en código objeto, recordamos que ese fichero contiene huecos de código que necesitan ser completados para poder generar un fichero ejecutable. El programa que se encarga de resolver y de completar esos huecos de código es el llamado enlazador. El enlazador toma fichero objeto que bien puede estar disponible en otros ficheros objeto o bien eh, empaquetado en bibliotecas, que son ficheros con extensión .a, pero que en realidad lo que contienen son ficheros objeto, y una vez resueltos esos huecos y completados los huecos con el código disponible en bibliotecas o en los otros ficheros objetos, se genera código ejecutable. Así, el enlazador resuelve las referencias a elementos externos, recuerde, son funciones que se encuentran definidas en otros ficheros habitualmente y se encarga o es posible o genera el fichero ejecutable. De la manera que lo hace es rellenando los huecos, las llamadas a funciones, por el código de esas funciones. Ya veremos cómo se resuelve y de qué manera tan sencilla podemos realizar el enlace. Observará más adelante que en realidad no se trata de ningún proceso así especializado. En cuanto a la gestión de bibliotecas, veremos que se va a realizar con un programa independiente. En ese caso el programa se va a llamar AR y veremos que la necesidad de biblioteca surge porque el lenguaje C++ es un lenguaje muy reducido, lo que es en la parte central del lenguaje. Por ejemplo, piense que ni siquiera la gestión de cadenas, la clase string, forma parte del lenguaje en sí, del lenguaje C++, sino que se proporciona o su gestión se posibilita gracias a la clase string, que es una clase externa al lenguaje. Todas las funciones, no solamente para la gestión de cadenas, sino para otros recursos, forman lo que se llama la biblioteca estándar de C++, que no forman parte del lenguaje, aunque, en fin, a niveles prácticos se asume que sí son parte de él, aunque son recursos externos. Por lo tanto, cualquier uso de estos recursos, por ejemplo el uso de la clase string, requiere enlazar con el código que usa esas cadenas para generar finalmente un ejecutable. Bien, en cualquier caso aprenderá que una biblioteca, como comenté anteriormente, no es más que un gestor de paquetes. El gestor de bibliotecas es un gestor de paquetes. Una biblioteca no es más que lo que vamos a llamar una objetoteca, una colección de ficheros objetos. Así, por ejemplo, si el, eh, el cuadrado o el rectángulo rojo hace referencia a una biblioteca llamada liboperaciones.a. Realmente esa biblioteca contiene dos módulos objeto y cualquiera de las funciones que estuvieran compiladas y guardadas en estos módulos objetos podría utilizarse para, durante el proceso de enlace, para completar los huecos que tuvieran los ficheros objetos que declararan y que usaran las funciones que se encuentran definidas y compiladas en estos ficheros. Pero repito, esa tarea la realizará el enlazador. Bien, pues en cualquier caso, durante la práctica, pues veremos, durante la clase práctica, veremos con más detalle todo este proceso. Ahora vamos a hablar ya directamente y con detalle del programa que nos va a permitir realizar toda la tarea que tenemos entre manos, que es el programa G++. G++ es el compilador de GNU para C++. En el guión de prácticas puede ver la historia detallada de GNU, de la Fundación de Software Libre y de qué significa GNU y en qué consiste la colección de compiladores de GNU. En cualquier caso, el compilador que nosotros vamos a utilizar es G++, que es el alias que se utiliza para el compilador de GNU para el lenguaje C++.
Bien, G++ no suele venir en las distribuciones de GNU Linux, ¿no?, incluido, y deberá instalarlo después de haber instalado su distribución de GNU Linux. En cualquier caso, en el documento que les proporciono para la instalación de Ubuntu con VirtualBox le indico cómo se realiza la instalación, pero bueno, aquí lo tiene resumido también. Simplemente tiene que utilizar y instalar el paquete Build Essential y tendrá disponible ya el compilador. El uso del compilador es relativamente sencillo. Simplemente tiene que utilizar o escribir en la consola la orden G++ y conocer cuáles son las opciones que modifican el comportamiento por defecto del programa y los argumentos que se le pueden proporcionar. Evidentemente, siempre se aplican sobre un fichero fuente. Las opciones están precedidas por el signo menos, por el guión. Algunas opciones simplemente se escriben sin más, otras opciones llevan asociadas argumentos, como vamos a ver ahora. En cualquier caso, lo que siempre debe existir es un nombre de fichero para indicarle al compilador cuál es el fichero que debe procesar. Entre las opciones más importantes las puede encontrar en el manual: -ANSI para compilar en C++ estándar, -C para indicar al compilador que solo preprocese y compile sin que realice el enlazado, por lo tanto no generará un ejecutable. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no le decimos o no le proporcionamos la opción -C, el compilador intentará compilar y enlazar, por lo tanto generar un ejecutable. Ese será el comportamiento por defecto de G++. Si solo queremos que compile, o sea, solo queremos que genere ficheros objeto, debemos hacerlo de forma explícita indicando -C. Bien, vamos a ver algunos ejemplos con los ficheros que tiene disponibles en la primera práctica. Así que en primer lugar debería entrar en Prado y observar que en la carpeta asociada a la práctica 1, donde encontrará la carpeta con los ficheros que vamos a utilizar en esta sesión. Como puede ver, tiene ficheros con extensión CPP, con extensión .a y con extensión .h. Cada uno de estos ficheros debería ir a una carpeta diferente, por lo tanto debería copiarlos y colocarlos en las carpetas adecuadas. Vamos a verlo. Bien, pues en mi sistema Ubuntu puede ver que estoy ahora mismo situado en una carpeta a la que yo he llamado práctica 1, pero evidentemente usted no tiene por qué tener esta estructura. Es más, ya le comenté que no era conveniente tener un sistema de carpetas diferenciado por práctica, pero por supuesto yo por comodidad a la hora de realizar la explicación prefiero que tener una estructura de carpetas asociadas, en este caso a la práctica 1. Bien, observe cómo colgando de práctica 1, aquí lo tenemos, bueno, puedo hacer un tree para que se pueda ver. Tengo las carpetas bin, include, lib, obj y src, aquí las tiene en forma gráfica, donde por ejemplo en la carpeta src verá que tengo el demo cpp, saludo cpp, saludo define cpp, utils cpp. Aquí tengo un ejecutable, pero recuerda, este ejecutable es el que se generó cuando utilicé el dev C++ y pulsé el botón de compilar. Bueno, como no me interesa, lo voy a borrar directamente. Y ya está. Bien, voy a abrir el fichero, por ejemplo, el saludo.cpp. Lo voy a abrir con el Sublime Text. Bien, aquí tenemos el código de ese fichero disponible. Voy a decirle con View Ruler que en la columna 80 me muestre la línea, ¿vale? Una línea para indicar que, o para tener como referencia, que no voy a poder escribir más allá de la columna 80. Bien, este es el programa típico del Hola Mundo que vamos a utilizar para nuestros primeros ejercicios con G++.
Bien, lo primero, bueno, ya lo tenemos aquí disponible. Voy a cerrar este que no nos interesa en este momento. Ahora mismo estoy situado en la carpeta práctica 1. Si hago un ls, verá que tengo la carpeta src. Si hago un ls de src, verá que aquí tengo el fichero saludo cpp, que es exactamente el que quiero o con el que quiero trabajar. Bueno, pues para utilizar G++, tengo que escribir el nombre del programa, G++, y lo más sencillo es indicar cuál es el programa que quiero compilar. Por lo tanto, si escribo src saludo.cpp y no escribo nada más, simplemente le doy a Enter, veremos que el programa se ejecuta sin decir absolutamente nada. Bien, eso no quiere decir que no haya dejado de hacer cosas, sino simplemente que no me informa de lo que está haciendo. Puedo utilizar el explorador de archivos para ver qué es lo que ha ocurrido. Vemos que en la carpeta src no ha hecho nada. Vemos que en la carpeta actual ha aparecido un fichero que se llama a.out. En otras carpetas tampoco hay nada. En OBJ, por ejemplo, no hay nada, pero aquí tengo un fichero que se llama a.out. Bien, si hago desde el terminal, si escribo un ls-la, veo que el fichero a.out tiene un tamaño considerable y tiene permisos de ejecución. De hecho, si ejecuto ese programa escribiendo .a.out, veo cómo efectivamente lo que me está mostrando el mensaje que me interesa, el mensaje hola mundo. Así pues, hemos visto que G++ genera un ejecutable si no le digo nada, y ese ejecutable lo crea con un nombre bastante poco apropiado desde mi punto de vista, que es el a.out. Por lo tanto, tengo que controlar el funcionamiento de G++. Lo primero que voy a hacer es borrar el fichero a.out. No me interesa tener un fichero con ese nombre. Quiero tener un ejecutable con un nombre que yo controle y guardarlo donde yo quiera. Por lo tanto, lo que voy a hacer es repetir la orden G++, diciéndole que me compile el fichero src. El saludo.cpp, pero le voy a decir que el resultado me lo guarde -o de output en la carpeta bin bin es la carpeta, y ahora le voy a dar el nombre del fichero resultante que quiero que sea saludo. Al ejecutar esta orden, si hago un ls, veo que ya no existe el a.out. Si hago un ls de la carpeta bin, veo que ahora ya tengo mi fichero llamado saludo, y si ejecuto ese fichero, veo que efectivamente es lo que estoy buscando. Así pues, he modificado el comportamiento por defecto que tiene G++, que es el de generar un fichero ejecutable llamado a.out, y le he dicho que quiero que me guarde ese fichero en una carpeta determinada. Bien, pero si no quiero generar un ejecutable, sino que solo quiero generar el fichero objeto, modificaré también su comportamiento. ¿Cómo? Pues en primer lugar le diré "-c", o sea que solo compile, y ahora el resultado de la compilación no puede ser un ejecutable. No lo es. Por lo tanto, voy a guardar en la carpeta obj, que es donde se van a guardar los ficheros objeto, un fichero llamado saludo.o. El fichero fuente sobre el que se va a trabajar va a ser el fichero saludo.cpp. Al ejecutar esta orden, si hago un ls-l de la carpeta obj, veo cómo efectivamente tengo un fichero objeto. Observe el tamaño del fichero objeto, que si lo compara con el tamaño del fichero ejecutable, verá que es bastante más pequeño que el ejecutable, 2900 frente a 17000. El ejecutable necesariamente será más grande porque el ejecutable completa los huecos de código que tiene el fichero objeto con las bibliotecas que se enlazan por defecto para generar un ejecutable con un tamaño bastante más grande. Evidentemente, si yo quisiera ejecutar el fichero saludo.o, no podría porque no es un fichero ejecutable. Bien, dejamos en este punto la práctica y continuaremos en el tercer vídeo con más opciones de G++.